Hola, hoy nos metemos de lleno en una noticia que, bueno, ha resonado con fuerza en todo el panorama del fútbol colombiano. Hablamos del regreso de una figura que es mucho más que un entrenador para una de las aficiones más grandes del país. Sí, una noticia potente, la verdad. Exacto, nos referimos a Millonarios. El club bogotano ha hecho oficial lo que muchos esperaban y otros quizás, pues temían. Hernán Torres vuelve a tomar las riendas del equipo. Vuelve Hernán Torres. Sí, es el tema del momento, sin duda. Para analizar esto bien a fondo, nos basamos sobre todo en un artículo bastante detallado de Noticias RCN Deportes que salió hoy mismo, 22 de agosto de 2025. Ajá, una buena fuente para entender el contexto. Eso es, nos da el contexto, las cifras, las primeras reacciones. Y nuestra misión aquí es, pues, ir un poco más allá de la noticia. Claro, no solo contar qué ha pasado. Exacto. Queremos desgranar qué significa este movimiento, por qué genera tanta pasión y, sobre todo, cuáles son los desafíos enormes que tiene Torres desde ya. Desde el minuto uno, sí. ¿Listos para esta inmersión? Vale, vamos a desgranar esto. A ver, arranquemos con lo concreto. La confirmación oficial llegó este viernes, pero el dato que salta a la vista y que RCN subraya es la duración del contrato. Sí, eso es interesante. Hernán Torres firma hasta junio de 2026, más de año y medio, que en el fútbol actual, y más con el equipo como está, no es poca cosa, ¿eh? No, para nada. No parece un simple parche temporal. Definitivamente no. Totalmente. Y aquí es donde empieza, pues, el análisis interesante que se puede sacar del informe de RCN. Firmar a un técnico hasta 2026 cuando el equipo está, bueno, como está, en el último lugar de la tabla. Colista, sí. Es una declaración de intenciones clarísima por parte de la directiva. Sugiere que, al menos sobre el papel, buscan algo más que un revulsivo inmediato. Una solución de emergencia. Exacto. Apuestan por un proyecto, por darle tiempo para construir, para implementar su modelo, como se suele decir. Es una apuesta por la estabilidad entonces. Sí, en medio de la tormenta. Una apuesta fuerte. Fuerte, sí, porque contrasta mucho con la realidad deportiva que describe el propio artículo. RCN no se anda con rodeos, ¿eh? No, lo pinta crudo. Millonarios es colista. La necesidad de resultados es, pues, acuciante, casi desesperada. Sí, El informe habla de una racha mala de partidos sin ganar, problemas de gol, una sensación general de desánimo. que ha calado hondo, sí. Se nota esa pérdida de protagonismo. Totalmente. Ya no solo en la liga, también fuera. La situación es crítica. Precisamente. Y el artículo de RCN pone el foco justo ahí, en esa dualidad. La visión a medio plazo del contrato frente a la urgencia extrema del presente. Y es en este contexto donde la figura de Torres, bueno, cobra una dimensión especial para la afición, según refleja el reportaje. Claro. Los hinchas, o una parte importante, ven en él no solo un técnico capaz, sino la personificación de ciertas cualidades que creen necesitar ahora. ¿Cómo cuáles? Pues carácter fuerte, experiencia en manejar la presión, capacidad para levantar grupos. El informe sugiere que la directiva también confía en ese efecto Torres para cambiar la dinámica. El famoso efecto Torres. Y esa conexión emocional es, bueno, potentísima. Mucho. RCN lo llama directamente ídolo, incluso héroe. Palabras mayores. Y hay que recordar, como hace el artículo, ¿por qué? Estamos hablando del técnico que les dio el título de liga en 2012, Que el título. rompiendo una sequía larguísima, muy dolorosa para el club. El reportaje evoca la euforia de aquel momento, ¿sabes? Cómo se sintió como una liberación. Me imagino. Para muchos, Torres es el arquitecto de la última gran alegría azul. Exacto. Exacto. Y ese recuerdo es un capital enorme, ¿eh? Simbólico enorme. Pero aquí entra en juego lo que podríamos llamar la apuesta por la nostalgia. Ajá. Es un recurso frecuente en clubes con historia cuando atraviesan crisis profundas. Recurrir a figuras del pasado glorioso. Volver a lo que funcionó. Eso es. Y el artículo de RCN capta muy bien esa atmósfera entre la hinchada. Una mezcla de esperanza renovada, casi fe ciega en que Torres pueda, bueno, replicar el milagro. Y quizás también un punto de desesperación, ¿no? Por aferrarse a algo conocido. También, un poco de todo eso. Es una carga pesada para Torres, me parece a mí. Porque no solo le piden que gane partidos, No, claro. le piden casi que resucite un espíritu perdido. El propio Torres, según recoge RCN en sus primeras declaraciones, parece consciente. Sí, ¿qué dice? Lo define como un reto profesional y sentimental. Esa palabra sentimental es clave aquí. Lo es.
mucho. Porque dirigir a Millonarios, como él sabe bien y como deja entrever el análisis de RCN, no es solo un desafío táctico. No, va más allá. Es lidiar con una presión ambiental única, con una masa social que exige no solo resultados ya, sino también un cierto estilo, una identidad. El famoso buen fútbol. Exacto. El informe menciona cómo la afición pide buen fútbol, además de victorias. Torres conoce esa exigencia porque ya la vivió. Su vínculo con el club, pues eso, va más allá de un contrato. Y ahí es donde se pone realmente interesante la comparación que plantea el artículo entre su primera etapa y esta. Sí, porque el éxito de 2012 no fue solo el título. No, RCN recuerda que aquel equipo tenía una identidad muy marcada, un sello. Se hablaba de solidez defensiva, eficacia. Sí, la gente recuerda cómo jugaba ese Millonarios campeón, no solo que ganó. Exacto. Pero el propio artículo de RCN se encarga de poner los pies en la tierra. Advierte ¿Advierte de qué? de que el contexto actual es bastante más complejo que el de 2012. No es llegar y aplicar la misma fórmula y ya está. Claro, las cosas cambian. La plantilla actual, según sugiere el análisis, puede tener carencias distintas. La moral está, bueno, por los suelos tras los malos resultados. La liga también puede haber cambiado. También. El informe describe un plantel golpeado, necesitado de una inyección anímica urgente. Entonces, su liderazgo ahora va más allá de la pizarra, ¿no? Totalmente. RCN enfatiza que su famoso carácter fuerte se va a poner a prueba. Y no solo para imponer disciplina táctica. No, sino para reconstruir la confianza de los jugadores, para convencerles de que se puede remontar. Es un trabajo psicológico. Casi más importante que el táctico al principio. Yo diría que sí, tanto o más importante en este arranque. Uf, Y hay otro factor crucial que el reportaje parece señalar. Volver a un lugar donde fuiste héroe siempre añade una capa extra de dificultad. la sombra del éxito pasado. Es alargada, sí. Las comparaciones van a ser constantes, inevitables, con aquel equipo de 2012. Cada tropiezo se magnificará. Claro. RCN recoge quizás voces de analistas o exjugadores que advierten sobre esto. Gestionar la altísima expectativa, esa aura casi mesiánica que rodea su regreso. Alimentada por el recuerdo de la gloria. Exacto. No es fácil estar a la altura de tu propia leyenda. Vaya panorama. Y tiene el primer examen encima, además, que no hay tiempo ni para respirar. Ya mismo. El artículo de RCN lo marca en rojo. Este martes, partido contra Real Cartagena, Copa Colombia. Un torneo que, bueno, en otras circunstancias podría ser secundario, Podría ser, sí. pero que ahora, como subraya el informe, adquiere una importancia capital. Es la primera oportunidad para Torres de mostrar algo. Un cambio, una victoria, algo que genere confianza, por mínima que sea. Exacto. Es un debut sin red. Necesita empezar con buen pie, aunque sea en la Copa, para empezar a calmar las aguas. Y para validar un poco la apuesta de la directiva, ¿no? También, claro, la presión es máxima desde el primer silbato. Ahí se verá una primera muestra de cómo piensa abordar al equipo tácticamente y, sobre todo, qué respuesta anímica consigue. En tan poco tiempo. En poquísimo tiempo, sí. Entonces, resumiendo un poco el panorama que nos pinta el análisis de RCN, tenemos a la directiva haciendo una apuesta a largo plazo con el contrato, Sí, buscando estabilidad. pero enfrentada a una realidad deportiva que exige resultados para ayer, básicamente. Para evitar el desastre, sí. Tenemos a un técnico que es un ídolo para la afición, cargado de un peso sentimental enorme, Potentísimo. pero que vuelve en circunstancias mucho más adversas que la primera vez. Muchísimo más. Es la tensión clásica, ¿no? Entre la esperanza, encarnada en la figura del Salvador, y el recuerdo del éxito pasado, Y la cruda realidad del presente. que es la de un equipo en crisis profunda. El artículo de RCN refleja muy bien esta dicotomía y deja claro que la gestión de esa presión enorme, La interna del vestuario y la externa. exacto, la de la afición, los medios, va a ser absolutamente determinante. Además, el interés que despierta va más allá de lo puramente deportivo, ¿verdad? RCN menciona de pasada cómo hay expectación Por todo. por conocer su cuerpo técnico, las cifras del contrato, todo lo que rodea a Torres genera noticia ahora mismo. Es el centro de todas las miradas. Y la esperanza a la que se aferra el mundo millonarios, como dicen ellos. Ese nivel de escrutinio constante añade otra capa de presión, claro. Cada decisión, cada declaración, cada resultado, Bajo la lupa. bajo la lupa, refleja la magnitud de la apuesta y la centralidad de su figura en este momento tan crítico para el club.
Bien, hagamos una síntesis final, ¿se te parece?, de los puntos clave que hemos extraído del análisis de RCN Deportes. ¿Vale? Tenemos el regreso de una figura icónica, Hernán Torres, a Millonarios. Un club grande, pero sumido en una crisis deportiva importante. Punto 1. Se le da un contrato extenso, señal de que se busca estabilidad. Pero, a la vez, la situación exige resultados urgentes. Ya. La gran contradicción. Y todo esto envuelto en una carga emocional potentísima, por su pasado exitoso y el vínculo con la afición. Sí, si conectamos todos estos puntos, lo que emerge es una narrativa, fascinante y de alto riesgo. ¿En qué sentido? Es la apuesta por la nostalgia y el liderazgo fuerte como antídoto contra una crisis aguda. Vale, El éxito dependerá no solo de la capacidad táctica de Torres, que la tiene, sino, y quizás sobre todo, de su habilidad para gestionar esas expectativas enormes. y la presión heredada de su propio triunfo anterior. Exacto. En un contexto mucho más complicado ahora. Muy bien resumido. Y esto nos deja una pregunta flotando, ¿no? Algo para seguir dándole vueltas después de esto. A ver. Más allá de si el equipo empieza a sumar puntos o si encuentra un estilo de juego, la gran incógnita es casi psicológica, me parece. ¿Cómo manejará esa carga emocional? Eso es. ¿Cómo manejará Hernán Torres, día a día, esa carga descomunal? ¿Cómo gestionará las expectativas que son casi mesiánicas? Sobre todo si los resultados iniciales no llegan. Claro, si no llegan tan rápido o tan bien como en aquel glorioso 2012, ¿qué pasará entonces? Buena pregunta. Ahí queda esa reflexión abierta.